Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los factores inmunológicos inflamatorios que están involucrados, en este caso, en las queratitis bacterianas, pero como sabemos, el proceso inmunológico y su regulación es esencial desde los componentes normales de la cicatrización corneal hasta componentes patológicos inflamatorios, infecciosos, cicatrizales anormales. ¿Qué es lo que debemos saber de la inmunología? Bueno, como todos sabemos en los últimos años, no solo el componente inflamatorio inmunológico es esencial en la regulación de las diferentes enfermedades, ya sea cancerígenas, inmunológicas, inflamatorias, sino también a nivel ocular, a nivel del segmento anterior del ojo, es muy importante el poder regular y modular ese proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio está basado en una inmunidad innata y una inmunidad celular, que son los primeros mecanismos que se activan ante, en este caso, un proceso infeccioso como son las queratitis bacterianas. Las queratitis infecciosas, como son bacterianas por parásitos, hongos o virus, desencadenan una reacción, un mecanismo inmunológico, primero de la inmunidad innata y luego seguido de la inmunidad celular, ya sea por los linfocitos T y los linfocitos B. Esos mecanismos, si bien las células corneales a nivel de epitelio y estroma no tienen un infiltrado inmunológico inflamatorio, normalmente no lo hay, a nivel del limbo están las células presentadoras de antígenos, que son las encargadas de, en cierta forma, de llevar esa reacción inmunológica inflamatoria al resto del tejido corneal. Entonces, como dijimos, ese proceso de reacción al microorganismo, en este caso la bacteria, son varios componentes que están interlazados, interconectados unos con otros, y esa regulación de la actividad celular, ya sea del epitelio como de las células estromales, que es el queratocito, y de las células inflamatorias a posterior, están todas ligadas e interconectadas unas con otras. Como podemos ver en esta microfotografía, ese proceso, como dije, de activación a nivel del limbo se pueden teñir, se pueden marcar con inmunofluorescencia, donde obviamente en un tejido normal están en reposo todas las células presentadoras de antígeno, y a la activación o al estímulo de un proceso inflamatorio que puede ser desde una cicatrización corneal normal, como una cirugía refractiva, o procesos ya más activos, prolongados, como puede ser una queratitis infecciosa bacteriana o de otro tipo, ya se produce una activación de las células presentadoras de antígeno a nivel del limbo y del resto de otras células inflamatorias a nivel de la superficie ocular, como el film lagrimal, y del estroma y del epitelio corneal. Todo esto se pueden ver por diferentes modelos, ya sea experimentales, con inmunotinción, con tinciones fluorescentes, con diferentes marcadores de anticuerpos monoclonales y policlonales, donde se puede estudiar cómo reacciona el tejido corneal, en este caso, en su proceso inflamatorio y su respuesta inmunológica al microorganismo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que no es solamente un proceso estanco, un proceso simple, todo lo que compete a la queratitis infecciosa. Cuando hablamos de su incidencia, tiene todos los microorganismos una gran variabilidad en su presentación, ya sea a niveles de regiones tropicales, subtropicales, con otras comparadas de tipo desérticas. También hay una gran variabilidad en la presentación en países cuando son desarrollados o subdesarrollados, como podemos ver. A nivel de las queratitis se pueden presentar a nivel de un país desarrollado como puede ser Norteamérica, casi 10 por 100.000, y países subdesarrollados casi 800 por 100.000. O sea que el factor económico, como lo hemos visto también en la incidencia de las endoftalmitis,
tiene su impacto a nivel de la presentación epidemiológica. También las queratitis asociadas al usuario de lente de contacto, en este caso con la acantamoeba, también se presenta hasta dentro de una propia ciudad, como el estudio que se hizo a nivel de las plantas potabilizadoras de agua en la ciudad de Chicago. O sea, hay múltiples factores epidemiológicos que también impactan en nuestra presentación clínica a nivel de las queratitis infecciosas. En nuestro análisis, como médicos, como oftalmólogos, como científicos, en nuestro análisis de esa interacción entre el huésped y la bacteria, el paciente, depende digamos, su enfermedad de base, va a ser cómo va a responder su patología a nivel de la queratitis infecciosa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No es lo mismo una queratitis infecciosa en una córnea sana que por un cuerpo extraño que impactó, desarrolla un proceso inflamatorio infeccioso por un gran positivo, que si ese tejido está ya previamente dañado, como una córnea descompensada, una córnea trasplantada con suturas, con enfermedades previas, donde ese microorganismo puede desarrollar vías de adherencia, invasión, evasión para producir una infección mucho más seria. Entonces, en esa interacción entre el huésped y en este caso la bacteria, son múltiples los factores, ya sea de la inmunidad innata y la inmunidad celular del paciente, con todos los mecanismos de los factores de virulencia que hacen que el microorganismo pueda perdurar, persistir y dañar aún más el tejido corneal en las queratitis infecciosas. En el caso de las bacterianas son mucho más agresivas y de peor pronóstico en los gram negativos. Entonces, esos conceptos de tener en cuenta el análisis que hacemos tanto en la anamnesis como en el examen clínico del paciente son factores que nos tienen que dar un amplio cuadro de estudio del paciente antes de proponer hacer un tipo de diagnóstico y tratamiento. Son múltiples los factores que tenemos que analizar. Si bien son los factores, digamos, cicatrizales, inflamatorios, inmunológicos, a veces se repiten y son múltiples los factores que entran en juego, lo que tenemos que tratar de reconocer son los que dije anteriormente, los factores que nos predisponen a un pronóstico mucho más tórpido y severo de otros que pueden tener una evolución más favorable. Todos esos conceptos nos va a dar un amplio campo de visión y de posibilidades de tratamiento y de manejo del cuadro, en este caso infeccioso. ¿Por qué pongo esta microfotografía donde se ve el film lagrimal y el tejido corneal? Porque la superficie ocular, lo que es córnea, el film lagrimal, están interconectados y va uno ligado al otro. No tenemos solamente una queratitis infecciosa y tenemos que focalizarnos en el tejido corneal, sino en toda la superficie ocular que va desde la estructura de los párpados, pestañas, cómo está ese film lagrimal, cómo está el epitelio de la córnea, el estroma. Todo ese conjunto son factores que nos va a dar un pronóstico de la evolución que puede llegar a tener, en este caso, en las queratitis infecciosas asociadas a bacterias. Entonces, si bien como nuestro desafío clínico es poder distinguir en forma temprana si esto es un proceso infeccioso o es un proceso inflamatorio, no hay un claro signo en el inicio si es uno u otro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando observamos lesiones, como son microúlceras o úlceras de mayor tamaño en la superficie ocular, eso sí es un factor de pronóstico de riesgo. Entonces, cuando tenemos un proceso inflamatorio y sospechamos realmente que es infeccioso, lo que tenemos que hacer es tratar, como dije, de esa anamnesis y examen meticuloso de llegar a un diagnóstico. Y si no tenemos un diagnóstico y no podemos saber cuál es el microorganismo, no dejar que esto evolucione a un cuadro mucho más severo donde ya estemos en una gravedad que nos permita solamente recurrir a un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo fundamental es, con tranquilidad,
y a favor nuestro tiempo, tener ciertos factores a tener en cuenta en la anamnesis y en el examen biomicroscópico, como va a ser el estado del epitelio. Generalmente en las queratitis infecciosa bacteriana el epitelio suele estar ulcerado. Si el proceso inflamatorio estromal es purulento o no es purulento, como para hacer una diferenciación si es bacteriano, si es por hongo, si es por virus, sea adenoviral o una queratitis herpética. Si la localización es simple, si es única, si son múltiples, para hacer diagnósticos diferenciales de otros microorganismos más virulentos. Y tratar en esa anamnesis, como dije, y el examen del paciente, tratar de poder percibir cuáles son los microorganismos más que se asocian con mayor frecuencia y más factible de desarrollar este proceso infeccioso en el paciente que estamos examinando. Entonces los factores de riesgo que vamos a examinar son muy importantes en esa virulencia. No es lo mismo un paciente usuario del lente de contacto que un paciente que tuvo un cuerpo extraño eventual en un trabajo de tipo de lesión laboral. En esta fotografía pueden ver la lesión que tiene una córnea asociada a una queratitis en usuario del lente de contacto por pseudomonas. Las pseudomonas, como otros gram negativos, tienen una gran capacidad de destruir el tejido corneal, y ese melting corneal que afecta a la córnea y todo el segmento anterior lo hace realmente de muy mal pronóstico. Esas proteasas o enzimas que degradan la matriz extracelular, en este caso del tejido corneal, son casi 500 tipos de diferentes tipos de proteasas con sus inhibidores, son los que juegan un rol en el proceso inflamatorio e inmunológico. Por eso estas bacterias gram negativas, como otros microorganismos de bastante virulencia, como pueden ser las Acanthamoeba, los parásitos, los hongos y algunos virus, son los que producen mayor lesión y mayor gravedad del cuadro. Aquí se ven fotografías donde se puede ver los diferentes tipos de mecanismos que tienen las bacterias para adherirse, para invadir, para evadir y para destruir los mecanismos inmunológicos del huésped para que ella pueda permanecer dentro del tejido. Y todo esto se puede reproducir a modelos experimentales en animales, y esto nos sirve, estos modelos experimentales, para poder ver diferentes tipos de tratamientos, ya sea tratamientos básicos, como se han instaurado en los últimos años en algunos tipos de prevenciones y tratamientos de infecciones superficiales con el iodopovidone diluido, hasta mucho más complejos como son ya medicamentos con una complejidad de anticuerpos monoclonales, ya sea como para afectar la adherencia y la invasión, como dije anteriormente, en este caso la pseudomonas y otros microorganismos, o como para modular el proceso inflamatorio inmunológico que se desarrollan en este tipo de queratitis infecciosas. Entonces, el objetivo que tiene la microbiología a nivel general, como también a nivel oftalmológico, es tratar de controlar el proceso infeccioso, inflamatorio, donde entra en juego la inmunidad, ya sea con antibióticos y antiinflamatorios modernos y nuevos, pero también con péptidos antimicrobianos, antiinflamatorios, con los nuevos medicamentos de tipos monoclonales. Todo esto para que ingrese y se llegue a la concentración que uno desea dentro del tejido con las nuevas tecnologías de la nanotecnología como drug delivery para llegar al tejido. Entonces, en esta idea de la charla es que cuando veamos casos simples o casos complejos como el que estamos viendo, tratemos de ver un poco más allá y no solamente la lesión a nivel biomicroscópico, sino todo lo que involucra al factor de riesgo del paciente, la evolución y el pronóstico que puede llegar a tener. Bueno, muchas gracias. Las preguntas. Me preguntaban si cuando uno tiene una lesión pequeña y una lesión de mayor tamaño, si uno hace un tratamiento empírico o un tratamiento bajo laboratorio. Bueno, lo ideal siempre en las queratitis infecciosas, y sobre todo cuando no tenemos posibilidad de sospechar de un microorganismo, como puede ser una sutura en un trasplante de córnea, una sutura de una cirugía de catarata previa, donde uno puede sospechar que esa
queratitis puede llegar a ser por un gram positivo, y si no es de gran afección a nivel estromal profundo, se puede, si es periférica y muy pequeña, hacer un tratamiento empírico, pero lo sugerido es que siempre hagamos un diagnóstico directo y de laboratorio de microbiología, porque si el tratamiento que hacemos en forma empírica no responde, luego va a ser muy difícil y vamos a necesitar de un laboratorio muy especializado en poder encontrar ese microorganismo. Así que lo ideal es hacer el laboratorio, el workup que se llama de microbiología, lo que es directo, y cultivos y tinciones especiales. La segunda pregunta, si usamos corticoides o no. Bueno, yo siempre sugiero que si uno no puede descartar que haya un herpes, que haya un hongo, una cantamoeba, lo ideal en las queratitis infecciosas, si se va a dar un componente para regular el proceso inflamatorio, pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos que están disponibles en pocas veces al día, una o dos veces al día, como para regular ese proceso hasta que tengamos el resultado del laboratorio. Muy bien. Muchas gracias.